Bueno, nosotros desde hace como varios años hicimos como una reforma pues a la parte de ingeniería para tratar de introducir pues la parte de cálculo científico. Igual se apoya mucho en lo que nosotros trabajamos en el curso de señales, o sea, nosotros hemos ido integrando como todas estas materias. Incluso para el próximo semestre se va a ofrecer una que se llama informática médica, que la va a ofrecer Angel Over. Entonces la idea es como tener como un pool de materias pues de programación y cosas así que sean pues como pertinentes a lo que ustedes estudian. Em, Nosotros, pues, como en la parte de señales, trabajamos varias librerías para la parte de filtrar. Lo que ustedes han mostrado algunas veces, pues, en las clases invertidas, pues, que existen por ahí para trabajar. Una de esas es esta de NumPy. Primero nosotros se trabajaba en MATLAB, pues, pero sabiendo que ya está todo integrado como en Python y que Python es uno de los, digamos, lenguajes que realmente se ofrecen, pues, como posibilidades en trabajo, pues, digamos, se migró toda a la librería de NumPy. Entonces, bueno, em, entonces, la idea es que nosotros trabajamos con muchos tipos de datos, imágenes, señales de audio, señales de actividad cerebral, muscular, todo eso. Entonces, nosotros trabajamos, siempre lo convertimos en un arreglo de números. Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar con listas o concatenaciones o uniones de una cantidad de números. El problema lo que nos estaba pasando, o con lo que hemos visto hasta ahora, es que esas herramientas que hemos manipulado hasta ahora no son muy eficientes para manipular grandes volúmenes de datos. ¿Listo? Entonces, si nosotros fuéramos a manejar, por ejemplo, 100.000, 150.000 datos en una lista o en un diccionario, se pone muy lento el computador. Entonces, apareció pues con esto unas estrategias o han ido apareciendo librerías científicas como para manipular eficientemente esos datos. Una de esas librerías es NumPy, que esto va a proveer pues una interfaz para el almacenamiento y la operación de buffers, que son como repositorios en la memoria pues de grandes volúmenes de datos. ¿Listo? En esta parte de computación siempre se habla de los buffers, que son como espacios de memoria reservados para guardar información. Entonces uno tiene la memoria RAM y en la memoria RAM a veces los programas cogen un pedazo de esa memoria para empezar a meter datos. ¿Listo? Y eso pues supuestamente es como para manejo rápido. Entonces, esta herramienta NumPy pues es una interfaz pues como para manipular esa memoria de una manera muy eficiente. Em, Estos arreglos de NumPy que vamos a ver son parecidos a las listas, pero están optimizados para la parte de almacenamiento y procesamiento. ¿Listo? Entonces, eh, muchas cosas se pueden hacer con las listas, pero como les digo, cuando uno ya va aumentando la cantidad de datos, ya se hace inmanejable. Vamos a ver pues como los ejemplos ya como la próxima semana, que pues para trabajar con NumPy desde el Anaconda, pues simplemente es importarlo como la librería pues de trabajo. Listo, que trae siempre pues es como NP. Lo que nosotros hemos trabajado en Python ha sido muy objetual. Recuerde pues que nosotros, ustedes lo tuvieron en informática uno y esas dos primeras unidades eran puros objetos. Así ustedes no lo vieran así, ¿cierto? Así ustedes pensaran pues que ustedes estaban creando una variable tipo entero o una variable tipo flotante. Realmente eso para Python internamente eran puros objetos. Entonces, hay lenguajes antes de Python que eran, digamos, muy eficientes para manejar la memoria. Uno de esos lenguajes es el lenguaje C. En ese lenguaje C hay tipos de datos, o sea, uno define qué tipo de información va a trabajar y cuando hace esa definición, el computador reserva espacios de memoria muy bien definidos para esos datos. Entonces, por ejemplo, uno en C puede tener, por ejemplo, un entero y ese entero le ocupa un espacio de memoria específico. ¿Listo? En Python no pasa eso porque uno tiene un entero y ese entero internamente, así uno no lo vea, es un objeto. Y ese objeto tiene asociados métodos y atributos. Y todos esos métodos y atributos ocupan espacio de memoria. Listo, el entero en C es solamente el dato uno. El entero en Python son los atributos y los métodos asociados a ese objeto de entero. Listo, entonces, esto que nos facilita mucho el trabajo a nosotros porque nos permite hacer muchas manipulaciones de manera, digamos, como sin pesar mucho, pues, lo que hay alrededor, eh, le complica el trabajo al computador. Listo, lo que es muy rápido para nosotros de pensar es muy lento para el computador de procesar.
Entonces, esa es la distinción entre estos lenguajes óptimos como el C y estos lenguajes como de desarrollo rápido como el Python. Que en C a uno le toca hacer un esfuerzo mayor para escribir, pero ese esfuerzo mayor hace que para la CPU sea más fácil procesar. En Python es al revés, uno tiene que hacer menos esfuerzo para escribir, pero a la CPU le toca hacer más interpretación pues, de esos trabajos. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener que el NumPy es optimizado y está basado incluso un poco en la parte de C. Entonces, nosotros en NumPy vamos a tener un objeto, acá tenemos, acá existe NumPy Array, vamos a tener un objeto, ese objeto va a tener unos atributos y unos métodos en una parte de la memoria, y uno de esos atributos va a ser los datos que vamos a manipular. Pero miren que esos datos que vamos a manipular, como se ven acá, están contiguos en la memoria. Están uno al lado del otro en la memoria que estamos trabajando. Las listas de Python que hemos trabajado normalmente, que tienen varios elementos que vamos añadiendo mediante un append, el Python con ese append le va buscando espacio en memoria. Y vea que esos espacios no son contiguos. Listo, acá están los ítems y cada ítem tiene un espacio de memoria diferente. Y esos espacios de memoria no son cercanos unos a otros. Entonces, cuando uno tiene millones de datos, es muy complicado manejarlos así como una lista de Python. Igual se maneja, pero un cálculo que se puede demorar un día en este sistema de NumPy en hacerse, se podría demorar, por ejemplo, 30 días o más en este sistema de Python. Nosotros nos ha tocado a veces hacer esas pruebas, pero no porque nosotros digamos, "Ah, vamos a probar tal lenguaje contra otro", no, sino que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos primero en MATLAB, veíamos que las cosas se demoraban cierto tiempo y cuando las trabajamos luego en Python se demoraban menos. Y es que el MATLAB también es optimizado pues para muchas cosas. ¿Listo? Entonces uno a veces va migrando y va metiendo como cosas nuevas y va viendo que los programas se demoran menos por este tipo pues de decisiones que están acá. ¿Listo? Con NumPy pasa algo que no pasaba con las listas de Python. Usted en una lista de Python puede guardar cualquier cosa. Una lista puede guardar incluso otras listas. Y esas listas, si uno está guardando dentro de la lista, pueden guardar adentro diccionarios, pueden guardar objetos de tipo paciente, como lo hemos hecho pues en los trabajos. Es una lista en Python, puede guardar lo que sea. NumPy es una librería para cálculo científico. Entonces, en el cálculo científico no existen ni los pacientes, no existen ni las mascotas, ni los medicamentos, no. En cálculo científico existen las fórmulas o funciones y los datos que uno está trabajando. Entonces, los datos, como son datos de cálculo, entonces ya los tiene, como digamos, predefinidos. Él ya sabe, digamos, matemáticamente qué cosas se pueden operar. ¿Y qué cosas se pueden operar? Las variables lógicas, los enteros, los reales y los complejos, que son los que está acá en esta tabla. ¿Listo? Entonces, él tiene ya, incluso dentro de cada uno de estos tipos de datos que uno puede manejar, tiene algunas cosas optimizadas. Porque no es lo mismo manejar un entero que sea pequeño, que tenga, por ejemplo, 8 bits, ¿cierto? Nosotros usamos el computador, todo lo guarda en bits. Entonces uno le puede decir al computador, guárdeme estos 8 datos. No es lo mismo decirle que le guarde 8 datos, es decirle que le guarde 64. Por ejemplo, que este entero que aparece acá, entero 64. ¿Listo? O que sea un valor complejo de 64 o uno de 128 bits. ¿Listo? Eso se puede optimizar y eso obviamente, como les digo, hace que los programas sean más rápidos. Tener en cuenta que nosotros tenemos, por ejemplo, programas que se demoran semanas corriendo. ¿Listo? En bioingeniería y con todas estas cosas en entrada de deep learning y todo eso, hay cosas que se demoran semanas corriendo. Hay cosas que no se podían hacer antes hasta que, o que uno incluso no puede hacer porque necesitan un supercomputador. O sea, con todas estas optimizaciones que uno ve acá, se requieren pues como computadores más grandes todavía. ¿Listo? Entonces tengan presente eso pues como para ubicarse acá en esta charla. Entonces esto fue optimizado. De acuerdo a cada tipo de datos se puede representar ciertos números. Listo, ahora se puede representar, por ejemplo, con este entero de 16, valores desde 0 hasta 65.535, sin signo, ¿cierto? Ahí no se tiene signo, por ejemplo, este entero 32 tiene signo, ¿cierto? Desde menos 2 millones creo hasta 2 millones representa. Entonces todo eso está optimizado pues como para manejar los datos. Nosotros, ¿cómo hacemos para manipular datos?
conjuntos se tengan millones de datos. Entonces, pues una manera sería entrarlos por teclado, pues por una demoraría mucho tiempo, ¿cierto? De todas maneras, hay gente que lleva años recopilando información. Listo. Nosotros, por ejemplo, lo que vimos en las dos unidades anteriores, eh, en los sistemas reales, de lo que vimos si fueran sistemas reales, hay gente que lleva ingresando historias clínicas desde hace 20 años. Listo. Todos los días llega a un hospital y le hacen a las personas su historia clínica, le hacen las entrevistas y las consultas y todo eso. Eso se lleva 20 años. Y ya lo que se está haciendo en la actualidad es coger todos esos repositorios de datos tan importantes y procesarlos. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos crear arreglos de NumPy desde una lista que nosotros tengamos pues en Python, como está acá. Pero realmente vamos a ver como en las siguientes clases que muchas veces lo que hacemos es cargar datos que ya los tomó un equipo o los tomó alguien pues mediante formularios, cosas así. ¿Listo? Entonces, como pues importante. NumPy va a estar restringido a arreglos que contienen todos el mismo tipo. O sea, si yo pongo acá uno, 2, entonces NumPy detecta esto como un entero. Si yo pongo 1, 2.5, todo lo vuelve flotantes. Listo, entonces lo de esta tabla acá, o sea, él va a tener estos tipos de datos y las listas que va a crear o los arreglos los va a llamar, a todos les va a asignar el mismo tipo de datos. Los arreglos en NumPy se llaman ND arrays, listo, que son arreglos de n dimensiones. ¿Listo? Uno normalmente ve pues como que el escalar de dimensión 0, el vector de dimensión 1, la matriz de dimensión 2, y uno ve pues una lineal de Rn por Rn, pues, pero acá pueden ser matrices pues de cualquier dimensión, que eso se llaman tensores, pues, listo. Entonces, esos arreglos de n dimensiones se llaman n arrays pues en NumPy, listo. Bueno, si hay un tipo de dato que no coincide, NumPy va a ser como un cambio de variable, pues como al tipo superior. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo puros enteros y el último valor es un real, NumPy va a volver los enteros en reales. Si tengo puros enteros y el de la mitad es un número complejo, NumPy va a volver todos los números complejos. Entonces el arreglo en NArray va a ser siempre como el tipo de dato como más alto que se tenga. ¿Listo? Eso es como lo que está acá. También vamos a ver durante las clases que para arreglos pues que sean como de gran dimensión, nosotros podemos crear, NumPy trae por facilidad pues ya unas funciones para crear arreglos que tengan puros ceros, que sean puros unos, que sean todos del mismo tipo. Listo, entonces vea que uno en NumPy puede especificar el tipo de dato. Acá hay una variable muy importante que se llama el dtype. Listo, que es como el tipo de variable que estamos utilizando. Entonces, si va a ser de entero, si va a ser flotante, si va a ser complejo, si va a ser de entero de 8, 16, 32 bits. Listo. Entonces, bueno, este es un arreglo de puros ceros, de 10 elementos. Este es un arreglo de puros unos, una matriz de 2,5, de tipo flotante. Y esto es una matriz de 2,5, toda llena con 3.1416. Listo. 2 filas, 5 columnas. Acá hay más funciones que utilizamos pues también a lo largo del semestre. Hay una función que llama, este es como el range que utilizamos. Es idéntico, solamente que en NumPy lo llamaron pues como para distinguirlo a range. Y casi siempre todos lo llamamos con el NumPy punto y la función. Listo, entonces vea que acá eran NumPy.0, pues np.zeros, np.ones, .full. Entonces está la range, que es como el range que tenemos, solamente que este es de NumPy. Está el line space, que el line space lo que va a coger es que nosotros le damos un intervalo y decimos en ese intervalo cuántos puntos queremos obtener. ¿Listo? Y él nos va a volver un arreglo donde nos va a dar entre el valor inicial y el final y los valores intermedios de acuerdo al número de puntos que uno puso. ¿Cierto? Entonces, si uno pone entre 0 y 1, 10 puntos, te está a volver el 0, 0.1, 0.2, 0.3, hasta 0.9. Listo. No sabe que en Python, cuando uno pone
Él siempre toma pues como el n-1. Bueno, hay también la posibilidad pues de crear valores aleatorios. Entonces, bueno. Acá hay unos ejemplos, que nosotros pues cuando estábamos así como presencial y todo eso, pues uno ponía eso en el tablero para que se fueran haciendo. Como les digo, pues la idea es realmente retomar esto pues la próxima clase, porque estas funciones las vamos a ir viendo. Lo que les pido pues es que estén muy atentos en la clase de hoy y que esta guía que yo la voy subiendo siempre pues como al Classroom, la vayan teniendo como referencia. Uno a veces cuando les pregunta cosas a ustedes, ustedes asumen que uno les está pidiendo que lo sepan de memoria, no. Pues como con muchas de estas cosas es saber dónde está la función. Uno puede imaginarse cómo se llama la función, pero si uno no sabe exactamente cómo se llama y qué valores recibe, pues sí necesita tener una guía pues como para trabajar. ¿Listo? Entonces eso es como la idea con estas guías que uno comparte pues de informática, que ustedes sepan, cómo es que se crea un botón, entonces hay una guía pues donde muestran cómo se crea la señal y el slot para el botón. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, en este ejemplo que está acá, se crea un arreglo de valores aleatorios enteros. ¿Listo? Que tiene estas dimensiones, pues 3 por 4 por 5. Este valor que está acá es el valor de semilla, pues como para la generación de datos aleatorios. Los números aleatorios en computadora no existen, son como pseudo aleatorios. Para uno, pues le dan como la apariencia de aleatoriedad, pero realmente sí están como fijos, pues como un valor de iteración. Entonces, bueno, ya creamos el arreglo. Todos los arreglos que creamos en NumPy, estos NDArray, van a tener unos atributos muy importantes. Uno de esos atributos es el número de dimensiones, ¿cierto? Este arreglo tiene 3 dimensiones, 3 filas, 4 columnas y 5, como digamos, sus matrices, pues, ¿cierto? Entonces, este arreglo en particular tendría 4 dimensiones. Otro atributo que se trabaja mucho es el punto shape, que vuelve la forma de la matriz. Entonces, la forma de esta matriz es 3 por 4 por 5. Otro atributo es el size, que el size es el producto de las filas por las columnas, por las matrices, ¿cierto? Entonces esto da como 60, 3 por 4, 12 y por 5, 60. ¿Listo? El tipo de la variable se está guardando, ¿cierto? El dtype de la variable se está guardando. Y ya estos dos últimos están acá, si es como más para que muestre eh, cómo se ve eso en la memoria, cuántos bytes se está utilizando y qué tamaño tiene cada byte. Listo, pero esto sí, pues sí sería muy raro de trabajar porque uno nunca piensa pues en bytes, ¿cierto? Uno piensa más fácil en las dimensiones de la matriz. Entonces, estos parámetros que están acá los vamos a ir viendo toda esta unidad, porque cada vez que estamos cargando unos datos, como les digo, nosotros tenemos un equipo que genera un conjunto de datos. Nosotros podemos y cargamos esos datos que generó el equipo, pero nosotros no sabemos qué dimensiones tienen originalmente, cómo están organizados, ¿cierto? Nos pueden decir, las filas son los sensores y las columnas son los puntos que tomó el sensor, pero no nos dicen ni cuántos puntos tomó, ni cuántos sensores se utilizaron. Entonces, están utilizando estas diferentes funciones que están acá. Listo. Bueno, hay una cosa muy importante que esto sí se va a ver, pues, que es como lo más rarito, pues, que sí es diferente a un poco a lo de los vectores que trabajamos, o las listas que trabajamos en Python sencillas, y es que el acceso a los elementos de los NDArrays es por una operación que se llama como cortes, que es slicing, pues como rebanar, ¿listo? Entonces nosotros vamos a tener el nombre de la variable y entre corchetes las posiciones a las cuales queremos acceder, de acuerdo a las dimensiones que tenga la matriz. Por ejemplo, acá en esta matriz de ejemplo tenemos 3 dimensiones, filas, columnas y sus matrices. Nosotros podemos acceder a las filas, coma, columnas, coma y las submatrices. Y accedemos utilizando un valor inicial, 2 puntos, un valor final y un tamaño de paso. ¿Listo? Esto es como lo que se trabaja normalmente, pues como con esta parte de acceso a los datos.
¿Listo? Entonces nosotros podemos especificar una coordenada X, Y, Z en nuestro arreglo, indicando la posición X, Y y Z. Uno puede darle la posición solamente, darle 5, 2 y 1, por decir algo. Pero también le puede decir que le vuelva un rango de valores. Los valores se extienden de 0 hasta 3, ¿cierto? Desde 1 hasta 5, desde 2 hasta 3, con un tamaño de paso de tanto. ¿Listo? Acá debería haber sido step, un start. ¿Listo? Entonces, al final se especifica el tamaño de paso. Hay ciertos atajos que tienen como estos NDArrays, donde nosotros no siempre tenemos que escribir todos los valores de inicio, fin y de paso. Si nosotros especificamos un valor, 2 puntos, estamos diciendo desde este valor hasta el final. O sea, si nosotros no especificamos el valor de final, él lo entiende por defecto. Listo, si yo no pongo xen, sino que pongo xstar y 2 puntos, él ya entiende que va hasta el final. Listo. Si yo no pongo el valor inicial, él entiende que empieza en el primer valor y va a ir hasta este valor xen, yn y zn. ¿Listo? También se puede dar los valores pues en reversa. Entonces, vea que yo acá no especifiqué ni el inicio ni el final. Entonces, si yo no los especifico, el NumPy entiende que va desde el principio hasta el final y el último, que es el paso, entiende que los pasos son hacia atrás porque estamos dándole -1. Acá dice pues que se está reversando. ¿Listo? Esta manera de acceder a los datos de un NDArray es lo que se llama el slicing. ¿Listo? Nosotros son los corchetes y los valores que hayan dentro de los corchetes vamos especificando direcciones. Tenemos 3 direcciones dentro del tamaño de la matriz. Si la matriz tiene 3 filas, yo no le puedo decir que me acceda a la fila 5 ni a la fila 6 porque no existe. Y recuerden que en Python todo empieza en 0. Entonces yo podría acceder a la fila 0, 1 y 2 en este ejemplo que estamos viendo acá. Podría acceder a la columna 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, hasta ahí podría llegar. Si no, él me dice pues que estamos tratando de acceder a un valor que no está definido. Algo que tiene como particular el, el, el NumPy es que cuando uno está haciendo ese slicing, cuando uno está recuperando información de un arreglo, de un NDArray, él le devuelve unos vistas. O sea, él como que le devuelve a uno, usted dice, devuélvame los datos que estén entre el 5 y el 10. Y él se los devuelve, pero no crea una copia de esos datos, sino que los datos entre el 5 y el 10 se los entrega a usted. Si usted los modifica, cambia el arreglo original. ¿Listo? Entonces, yo estoy creando aquí una variable arreglo ejemplo 2 y estoy diciendo que esa variable es igual a un arreglo que yo ya tenía definido. ¿Listo? En estas posiciones están acá, desde la posición 1 hasta la 2, desde la posición 2 hasta la 4 y acá todo reversado. ¿Listo? Entonces, él me va a volver esos datos en esta variable arrayExample2. Si yo no le doy esta opción de copy, estos arreglos que me vuelven en esta variable, si yo los modifico, me modifican también la arrayExample original. ¿Listo? Él devuelve, como dicen acá, es como una vista. Como usted dice, devuélvame estos datos y él dice, véalos. Y usted coge un dato de esos y lo cambia y lo cambió en el original. Si usted le dice punto .copy, ahí sí le crea una copia de los datos. Y si usted modifica arrayExample2, no tiene efecto sobre arrayExample, porque usted ya creó la copia. Entonces tiene que llamarlo de manera explícita copy. ¿Eso por qué lo hicieron así? Recuerden que hay arreglos que tienen millones de datos. Si usted tiene millones de datos, usted dice, yo quiero ver los primeros 100.000 datos y los guarda en una variable. Y después dice, quiero ver los otros 300.000 datos y los guarda en otra variable. Si no fuera, si usted no llama al método, perdón, si usted llama al método copy, en cada caso que usted está llamando los 100.000, los 200.000, usted al final va a tener 1.300.000 datos. El millón original
los 100.000 de la primeros 100.000 que usted quiso ver y los 200.000 de los siguientes 200.000 que usted quiso ver. ¿Listo? Usted tiene que llamar explícitamente a copy para que se generen esos otros 300.000 datos. Entonces vea que copy no está por defecto, usted lo tiene que llamar. Lo hicieron así para que la gente no empezara a generar cientos de miles de datos porque quería ver, ¿cierto? Si usted quiere verlos, usted no llama a copy y él se los muestra. Y la memoria de su computador, usted no le metió más datos innecesarios. Si usted llama a copy, él con esos datos y además de mostrárselos, se los duplica, ¿cierto? Entonces, usted va llenando su computador de pura información. ¿Listo? Entonces, fue una previsión, como les digo, estas librerías son optimizadas. Entonces, cuando ellos hicieron esa optimización, ellos imaginaban que los programadores iban a hacer muchos sprints para ver cómo estaba tal variable o que iban a graficar tal variable. Nosotros también vemos acá la librería pues, de Matplotlib. Entonces, se imaginan que la antigua iba a ir haciendo esas cosas y ellos dijeron, si nosotros cada vez la persona va a hacer eso, creamos una copia de los datos, el computador se va a llenar de datos de una. Entonces, hagamos más bien que cuando la persona quiera ver los datos, se los muestre. Y si los quiere copiar, que diga explícitamente que se los copie. Eso fue como lo que se trató de hacer con esto. Como le mostré como 3 diapositivas antes, hay un parámetro muy importante de los NARray que se llama la forma, el shape. Esa forma no la puede cambiar. ¿Listo? Mediante la función readShape, nosotros podemos coger un arreglo y cambiarle la forma. Entonces, por ejemplo, acá en esta instrucción, nosotros le damos un arreglo de 9 valores, ¿cierto? Del 1 hasta el 10. Este arreglo, nosotros podemos convertirlo, como tenemos 9 valores, lo podemos convertir en una matriz de 3 por 3. Entonces, va que cogemos la variable y le damos variable.readShape y le pasamos la nueva forma. También vamos a ver en las clases que se llama np.readShape y entre paréntesis le pasamos la matriz y la nueva forma. ¿Listo? Entonces se puede llamar de las dos maneras, con la librería npi.readShape o con la variable.readShape. ¿Listo? Entonces acá le decimos variable.readShape y ella nos devuelve una variable nueva que tiene dimensiones 3 por 3. Esta le llamamos read. Entonces, cuando uno hace esto readShape, la forma del arreglo original debe tener tantos datos como la forma del arreglo original. Listo, perdón, la forma del arreglo nuevo debe tener tantos datos como la forma del arreglo original. Acá teníamos 9 datos en un vector y acá cogimos esos 9 datos y lo metimos en una matriz de 3 por 3. ¿Listo? Entonces lo tiene que conservar pues porque el readshape cambia la forma, más no agrega pues datos nuevos o quita datos que sobren, no. Bueno, este formato, esta función readshape, esos son lenguajes de computación científica. La primera computación que existió en el mundo fue científica, que era pues para hacer esas cosas de codificación de claves y trayectorias de misiles, todo eso. Entonces, hay muchos lenguajes viejos que son científicos. Un lenguaje muy viejo, el que yo le mostré ahorita, el C. Hay otro lenguaje que se llama Fortran, que también es para la parte, Fortran significa Fórmula Translator, que es como para traducir fórmulas, pues era un lenguaje de puro cálculo de fórmulas. Entonces, hay muchas de las cosas que utilizan NumPy, obviamente, pues ellos se basaron en cosas que ya existían. Y estos arreglos que uno crea acá con NumPy pueden seguir un orden de filas, columnas o columnas y filas de acuerdo a si están pensando en C o en Fortran. Algunas matrices nosotros vamos a trabajar de datos de equipos que tenemos. Vamos a ver que el equipo originalmente las guardó o fueron organizadas siguiendo como la notación de Fortran. Entonces, cuando uno sigue esa notación, las operaciones que haga, por ejemplo, de cambio de dimensiones, de redimensión y todo eso, tiene que ser esa misma notación. En este caso es la de Fortran. Entonces, esta función readShape recibe también un parámetro o un argumento que indica si uno está utilizando la notación de Fortran.
¿Listo? Entonces es algo que es importante resaltar ahí. Bueno, los NDArray se pueden concatenar y se pueden partir. Si yo tengo dos NDArray, acá creo uno de X y uno de Y, yo los puedo concatenar y obtener uno nuevo. ¿Listo? Le paso los dos array y él me los une. Se pueden apilar vertical y horizontalmente. ¿Listo? Entonces acá hay un arreglo que es 1, 2, 3. Y acá hay otro arreglo que es 9, 8, 7, 6, 5, 4, que esto es una matriz de dos filas por tres columnas. Esta matriz de dos filas por tres columnas, yo le puedo añadir una fila nueva de tres columnas apilándolas verticalmente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Acá dice vertical stack, es apilar. Y V sería de vertical stack. Entonces, como de apilar verticalmente, usted coge esta matriz de 9, 8, 7. Vamos a ver si las puedo ir poniendo por acá. Nosotros tenemos este arreglo, el que estamos llamando acá grid. Y este grid, nosotros le podemos apilar verticalmente una nueva, pues, un arreglo que ya tengamos. ¿Listo? Entonces, como es apilarlo, pues él lo va a poner encima. Sería 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, después del vertical stack, va a obtener este nuevo arreglo. Y también se puede hacer como la parte horizontal. ¿Listo? Acá, por ejemplo, tenemos un arreglo de 99,99 y a este 99,99 a este grid le juntamos este 99,99. ¿Listo? Entonces, si es horizontal, se entiende que lo va a poner acá a un lado. ¿Listo? Entonces, digamos, si todas esas operaciones, eso no es como el álgebra lineal, pues como una matriz, pues, pero esas operaciones pues de arreglos, él las hace pues como automáticamente. ¿Listo? Se pueden partir. Nosotros podemos tener un arreglo y decirlo que lo parta en ciertas posiciones. ¿Listo? Entonces él me va a volver, si yo tengo este arreglo que tengo acá, y digo que me lo parta desde la posición 3 hasta la 5, él me va a volver los datos que están antes de la posición 3, los que están entre 3 y la 5, y los que están después de la 5. Me genera tres particiones, ¿cierto? Como yo lo parto acá, me genera estos datos de acá, y me genera estos datos de acá, además de los que partió. Listo, acá están X1, X2 y X3. Entonces eso es una partición, pues eso no lo hemos utilizado, pues, pero son como rutinas que les digo que están acá. Se puede partir pues vertical, o sea, si uno tiene una matriz, le diga que un arreglo se lo parta pues como por la mitad, entonces te vuelve una parte superior y una parte inferior. Y horizontal, como mostramos ahorita, que tal vez una parte derecha y una parte izquierda. ¿Listo? Bueno, una cosa que es muy importante con estos NDArrays y con NumPy es que él tiene también optimizadas las funciones matemáticas para operar sobre esos NDArrays. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que él tiene unas funciones que si usted dice, bueno, el NumPy ya me guarda vectores de manera muy eficiente. Listo, eso es ya chuleado, ¿cierto? Como un logro de la librería. Ahora, si yo tengo todo metido en un NDArray, yo necesito calcularle le va a dar al cuadrado cada valor. ¿Listo? Entonces, yo digo, si fuera Python normal, hago una rutina, hago un ciclo for, y ese ciclo for por cada elemento del NDArray que lo eleva al cuadrado y lo guarde de nuevo en el mismo NDArray. Eso es un error, porque esta gente cuando pensó en el NumPy pensó también en funciones que ya cogen
un arreglo completo y le aplican a todos los elementos del arreglo la operación. ¿Listo? Nosotros podemos coger un arreglo, este que es un n-array, y este que es otro n-array, y dividirlos directamente. Y si coinciden pues como en las dimensiones y eso, él va a coger entrada por entrada de cada uno de los n-arrays y la va a dividir. La primera entrada de este con la primera entrada de este. La segunda entrada de este con la segunda entrada de este, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces eso es algo pues que él ya hace automáticamente. Yo no tengo que hacer un ciclo for pues que me tome el dato de este y este, no. ¿Listo? Por ejemplo, acá que crean un vector X, cogen 2 y lo elevan a cada elemento de X. Entonces vean que él ya entiende internamente que esto que es un n de array, él lo tiene que hacer por cada elemento del n de array. ¿Listo? Entonces, la idea, muchachos, con este curso y otros que ustedes van a ver, es que ustedes aprendan a traer estas operaciones de manera vectorial. ¿Listo? O sea, por ejemplo, una sumatoria de manera vectorial es muy fácil de hacer. Eso es como np.sum. Este suma todos los valores de la, del vector. No tienes que hacer pues que por cada valor, que crea un elemento acumulador y voy guardando, no. Listo, hay muchas operaciones, pues muchas fórmulas que uno ve y ya esto la toma de manera vectorial. Listo. Hay operaciones, por ejemplo, en señales que operan sobre todos los datos de la señal de manera simultánea. Entonces uno no tiene que ponerse a hacer pues un ciclo for dentro de otro, no. Uno le pasa los datos de la señal a estas funciones de NumPy y él te aplica la función sobre todos los datos internamente. Puede que internamente le haga un montón de for. No lo sé, pues, es posible, pero los tiene súper optimizados. Listo. Entonces acá dicen que estas funciones le llaman UFUN, son casi siempre más eficientes que la contraparte implementada a través de loops, o sea, de for y de while en Python, especialmente a medida que el tamaño del arreglo aumenta. ¿Listo? Entonces, si usted tiene, digamos, un n-array de 5 elementos, es posible que la función no se vea tan rápida, pues si usted hace el for o si hace la función de NumPy. Por si usted tiene un vector de 300.000 elementos, se nota mucho la diferencia en eficiencia. ¿Listo? La idea en este curso es que cada vez que usted vea algo que se debería hacer por un ciclo for en Python, mire si eso se puede cambiar por una versión vectorial de NumPy. ¿Listo? Eso es como algo que ya está pues ahí interiorizado. Entonces vea que NumPy ya tiene operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencias, módulos para n de arrays. ¿Listo? Usted puede tener 50.000 elementos a la derecha, más 50.000 elementos perdón, a la izquierda, más 50.000 elementos a la derecha, y él se los suma ya. ¿Listo? Usted le pasa los dos n de arrays y él se los suma, y le vuelve un n de array. ¿Listo? Entonces, eso ya está como ahí resumido. Hay funciones que hacen agregaciones. O sea, que usted le pasa np.sum y usted le pasa un n de array y te hace la sumatoria. Te coge todos los elementos del n de array y te los suma. ¿Por qué se llama agregación? Porque todos los 50.000 elementos se los convirtió en uno, ¿cierto? Entonces está la sumatoria, la productoria, el promedio, la desviación estándar, la varianza, el mínimo, el máximo. Entonces, para que todas estas funciones reciben muchos datos. El promedio, que es un valor, usted le pasa 300.000 datos y él te devuelve un valor que es la suma dividido sobre la longitud de los datos. ¿Listo? Entonces, esto ya agrega como todos los datos. Hay una que suma acumulada, por acá no la veo, por ahí una que llama CumSum. Es cuando uno va sumando los valores pues, que va encontrando más los que ya llevaba. Listo. En NumPy también están los operadores de comparación. Recuerda que los primeros elementos que vimos de NumPy en la tabla eran los booleanos. O sea, NumPy tiene booleanos enteros, reales y complejos. ¿Listo? Entonces, hay muchas operaciones también que uno dice, necesito comparar si todos los elementos de este vector son menores a todos los elementos de este otro vector, pues entrada por entrada. Entonces, usted le puede pasar el vector 1 menor que vector 2 y él te vuelve un nuevo vector de valores booleanos. ¿Listo? Entonces, acá dice que el resultado de esas operaciones es siempre un arreglo con booleanos. ¿Listo?
Entonces vea que, por ejemplo, acá tenemos un X, 1, 2, 3, 4, 5. Decimos X menor que 3. Entonces te vuelve un arreglo donde te dice cuáles valores de X cumplen la condición de ser menores que 3. ¿Listo? X mayores que 3, entonces te vuelve un arreglo donde te dice cuáles son mayores que 3. Entonces vea que son puras operaciones ya matriciales, pues vectoriales, te las hace automáticamente. Acá están operadores pues lógicos. Esos operadores, uno en Python puede poner directamente el operador, por ejemplo, X menor que 3, como está acá, o uno podría decir np.less y pone entre paréntesis X, 3. ¿Listo? Entonces, él ya llama a la función, pero la ventaja es que todo esto ya está escrito así, pues, como uno lo escribe normalmente. Estos operadores trabajan pues sin importar la dimensión de la matriz, pues del n de array. O sea, el n de array podría tener n dimensiones, como lo dice el nombre, y uno le dice que la comparación lógica, y él la hace igual, ¿cierto? No tiene como problema con eso. Bueno, acá se suman pues, vea que x menor que 6 devuelve un booleano, pero es capaz de sumarlo. ¿Listo? Entonces uno dice x menor que 6, y entonces te vuelve true, 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 false, false, false. Y te dice que, y después le dices que sume eso y te suma como si fuera un número. ¿Listo? Entonces es como algo muy brutal, pues. Uno con estas operaciones lógicas también puede hacer esa parte del slicing. Uno le puede decir X entre corchetes, que recuerde que con los corchetes uno indica la posición que quiere entrar dentro del n de array. Entonces uno dice X corchetes, X menor que 3. Entonces te vuelve todas las posiciones donde, todos los valores en las posiciones donde X es menor que 3. ¿Listo? Hay una, como él devuelve arreglos, ¿cierto? Él devuelve true, 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 false, false. Él devuelve un arreglo con booleanos. A veces para hacer comparaciones uno necesita saber si todos los valores son menores que 3. Entonces, si usted tiene un arreglo de 30 elementos, si usted quiere saber si todos son menores que 3, mira si la suma de x menor que 3 da 30. ¿Listo? O si alguno es menor que 3, o si todos son menor que 3. ¿Listo? Entonces, como que estas operaciones también existen en Python. Entonces, para distinguirlas de la de NumPy, uno llama np.sum, np.ani y np.all. Listo. Hay operadores booleanos, pues, también para esta parte, que operan también si uno tiene n de raíz a un lado y n de raíz al otro. Listo, entonces está el AND, el OR exclusivo y el NOT, pues, la negación. Como les comentaba ahorita, uno puede hacer slicing. Si uno tiene una matriz, uno le puede decir matriz, HAM de las posiciones son los corchetes donde X es menor que 5. Entonces él te dice, vea, estos son los valores de X que son menor que 5. Listo, el 0, el 3, el 3. Pues todos estos valores que están acá son menores que 5. Hay que distinguir pues entre el AND escrito así y el aspersand. Listo. Porque hay uno que lo hace bitwise, o sea, que lo hace como bit por bit. Y hay uno que lo hace como elemento por elemento. Entonces, el AND y el OR evalúa la verdad o la falsedad de un objeto entero. Listo. Mientras que el aspersand y la barra lo hace elemento por elemento. ¿Listo? Entonces aquí uno acá tiene x mayor que 4, aspersand x menor que 8, y él lo hace elemento por elemento. ¿Listo? Él verifica donde cumplen las dos condiciones, elemento por elemento. ¿Listo? Si uno tiene x mayor que 4 y and x menor que 8, hay un error, porque él dice que él no puede verificar el AND donde hay tantas cosas para comparar. El valor de verdad de un arreglo con más de un elemento, pues no se puede comparar de esta manera. Entonces, es distinguir pues como estas dos cosas. Nosotros también tenemos ejemplos pues ahí en las clases de CID en donde se trabaja con esta parte del AND, tratando pues como de acceder a elementos específicos. Para trabajar con la parte del AND, como él toma todo el elemento, entonces nos toca utilizar esa opción de ONI o de OL, pues como para hacer como todo,
toda la comparación. Listo. Bueno, esto es lo que ya iríamos como a hacer bien, pues como la próxima clase, próximo miércoles. Listo. Vamos a tomar pues como estos datos, yo los voy a subir pues como para la próxima clase y vamos haciendo como estos ejercicios. Hasta de así, como ejercicios están ahí pues. Bueno, esta era como la parte de introducción a esta librería, que la doy pues así como de corrido, porque antes sí, digamos, íbamos escribiendo muchas de estas instrucciones, pero igual no tampoco, pues como pasa mucho en informática, la gente no aprende pues porque haya escrito una vez una instrucción, ya se la aprende de memoria, no. Siempre toca es como ir haciendo ejercicios, poniendo, entonces, por ahora me parecía ya boba como ponerme a escribir todas estas cosas que están en las diapositivas, porque si en las clases de cine sí tenemos ejercicios específicos, se exploran funciones específicas también de NumPy. Listo. Muchachos, si tienen preguntas.